Durante un lujoso funeral, el silencio se rompe con una acusación impactante. Ella está viva. Se abre el ataúd y ante todos se revela vacío, desatando un escándalo sin precedentes. Mientras salen a la luz verdades ocultas, el coraje de una empleada doméstica transforma el caso en un símbolo nacional de justicia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La Capilla Santísima, en el barrio de Salamanca, en Madrid, estaba inmersa en una atmósfera de luto solemne aquella mañana nublada de jueves. Las paredes revestidas de mármol blanco reflejaban la luz suave de las decenas de velas que parpadeaban en silencio, creando sombras danzantes sobre las coronas de flores que ocupaban cada rincón del espacio. Lirios blancos, rosas importadas y orquídeas raras formaban arreglos lujosos que exhalaban un perfume intenso, casi sofocante. El aire acondicionado mantenía la temperatura baja, pero había un peso invisible que ningún sistema de ventilación conseguiría disipar. Eduardo Almeida Castillo estaba sentado en la primera fila de bancos acolchados, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y las manos entrelazadas sobre el regazo. A sus 45 años, era un hombre de postura impecable, cabello canoso en las sienes y un traje azul marino que parecía haber sido cortado a medida para aquel momento de dolor. A su lado, Patricia, su esposa, vestía un elegante conjunto negro con un velo discreto que cubría parcialmente su rostro. Sostenía un pañuelo de seda blanca que se llevaba a los ojos de vez en cuando, pero sus hombros no temblaban y su respiración era controlada, casi mecánica. Al otro lado de Eduardo, Isabel, su hija de 17 años, estaba completamente diferente. Sus ojos castaños estaban hinchados y rojos, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas y sollozaba en voz baja, intentando contener los gemidos que amenazaban con estallar en cualquier momento. Su largo cabello oscuro estaba recogido en un moño deshecho y apretaba con fuerza las manos de su padre, como si buscara en él un punto de apoyo para no derrumbarse por completo. El ataúd, situado en el centro de la capilla, era una obra de arte fúnebre. Hecho de caoba maciza, con detalles en bronce pulido y asas de metal dorado, estaba cubierto por un velo blanco bordado a mano. Sobre él, una fotografía enmarcada en plata mostraba el rostro sereno de doña Eloísa Almeida, una mujer de 72 años, con cabello blanco ondulado, ojos azules penetrantes y una sonrisa gentil que parecía congelar el tiempo. La imagen había sido tomada en su último cumpleaños, cuando todavía estaba radiante, rodeada por la familia en un elegante restaurante de Chamberí. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco. Empresarios de traje gris, señoras con vestidos oscuros y perlas en el cuello, jóvenes ejecutivos que trabajaban con Eduardo en su constructora, vecinos de la urbanización donde doña Eloísa había vivido los últimos 10 años. Todos saludaban a la familia con firmes apretones de manos, abrazos formales y palabras de condolencia susurradas en voz baja. Había algo ensayado en aquellos gestos, como si cada persona allí supiera exactamente el papel que debía desempeñar en aquella puesta en escena de respeto y solidaridad. Eduardo aceptaba las condolencias con asentimientos de cabeza y agradecimientos casi automáticos. Su mente estaba en otro lugar, perdida en una neblina de recuerdos y arrepentimientos. Pensaba en la última vez que había visto a su madre, 3 semanas atrás, cuando ella todavía estaba en la gran casa de La Moraleja. Recordaba la débil sonrisa que ella le dedicó, los ojos cansados, la voz que parecía más distante de lo normal. Patricia había insistido en que era mejor no visitarla con tanta frecuencia, que doña Eloísa necesitaba descanso, que las visitas la dejaban agitada. Eduardo, siempre ocupado con reuniones, contratos y viajes de negocios, había aceptado aquella explicación sin cuestionarla mucho. Ahora, sentado, ante el ataúd cerrado, se sentía como un extraño en su propia vida. ¿Cómo había sucedido todo tan rápido? El lunes, Patricia lo llamó a la oficina, con la voz entrecortada,
diciendo que doña Eloísa había sufrido una complicación cardíaca durante la noche. El martes le informó que el médico particular confirmó que ya no había nada que hacer. El miércoles, los papeles ya estaban listos, la funeraria ya había sido contratada y todo se organizó con una eficiencia casi militar. Eduardo apenas tuvo tiempo de procesar la información antes de verse vistiendo un traje negro y recibiendo el pésame de personas que ni siquiera sabía que su madre conocía. Isabel tiró de la mano de su padre con más fuerza, trayéndolo de vuelta al presente. Susurró entre sollozos: «Papá, no entiendo. La abuela estaba bien el mes pasado. ¿Cómo pudo pasar esto tan rápido?». Eduardo apretó la mano de su hija, intentando transmitir una seguridad que él mismo no sentía. «A veces estas cosas pasan, hija mía». Su corazón ya estaba frágil. Patricia se inclinó ligeramente hacia adelante y murmuró sin mirar a ninguno de los dos: «Tenía 82 años, Isabel, era de esperar». Isabel frunció el menacim, ceño, confundida. «Pero la abuela tenía 72, no 82. Patricia se corrigió rápidamente, con un suspiro impaciente. 72, sí. Perdona, estoy confundida con todo esto». Eduardo no notó la vacilación. Su atención se desvió cuando el sacerdote entró por la puerta lateral, vestido con sus vestiduras ceremoniales blancas y moradas. El padre Antonio era un hombre anciano, de cabello completamente blanco y ojos amables, que había conocido a doña Eloísa años atrás, cuando ella todavía asistía a las misas dominicales en la parroquia del barrio. Saludó a la familia con un solemne asentimiento y caminó hasta el altar improvisado, situándose frente al ataúd. La ceremonia comenzó con oraciones tradicionales, salmos cantados en latín por un pequeño coro situado al fondo de la capilla. La voz ronca del sacerdote resonaba en las paredes de mármol, hablando sobre la vida eterna, sobre la misericordia divina, sobre el descanso merecido tras una vida de trabajo y dedicación. Eduardo escuchaba las palabras sin procesarlas realmente. Su mente estaba ocupada con números, contratos, obligaciones. Pensaba en cómo tendría que reorganizar la herencia, en cómo distribuir los bienes de su madre, en qué abogados contratar para encargarse de todo con discreción. Fue entonces cuando la puerta principal de la capilla se abrió con un estruendo. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. El sacerdote interrumpió la oración a mitad de una frase. El coro enmudeció. Un silencio pesado se apoderó del espacio, roto solo por el sonido de los pasos apresurados que resonaban en el suelo de mármol. Marlene de los Santos entró en la capilla como una tormenta. Era una mujer negra de 53 años, baja y de constitución fuerte, con el cabello canoso recogido en un moño apretado. Vestía un sencillo vestido de algodón azul, marino, no exactamente apropiado para un funeral de élite, pero era la ropa más formal que poseía. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de miedo, rabia y determinación. Sostenía un bolso de tela con ambas manos, apretándolo contra su pecho como si fuera un escudo. Caminó por el pasillo central, ignorando las miradas de asombro y los susurros indignados que comenzaron a extenderse entre los invitados. Sus pasos eran firmes, a pesar del temblor visible en sus manos. Cuando llegó a pocos metros del ataúd, se detuvo y alzó la voz clara y fuerte, cortando el silencio como una cuchilla. «Está viva. Este ataúd es una farsa». El impacto de las palabras fue inmediato. Algunos invitados dejaron escapar exclamaciones de asombro. Otros se miraron entre sí, confusos. Patricia se levantó de un salto, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Su voz salió aguda, casi estridente. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha dejado entrar?». Marlene no retrocedió. Miró directamente a Eduardo, que todavía estaba sentado, paralizado por la sorpresa. «Señor Eduardo, por favor, escúcheme. Su madre no ha muerto, está viva, yo lo vi. Vi cuando se la llevaron sedada a una clínica extraña, lejos de aquí. Intenté avisarle, pero me bloquearon. Fui despedida, expulsada de la casa. Se me impidió hablar con cualquier persona de la familia». Eduardo finalmente reaccionó, levantándose lentamente, como si estuviera saliendo de un trance.
¿Marlene? ¿Qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. Patricia intervino rápidamente, su voz ahora controlada, calculada. Eduardo, esta mujer está delirando. Fue despedida porque presentaba signos de inestabilidad mental. No le hagas caso. Marlene dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. No estoy loca. Cuidé de doña Eloísa durante 15 años. Estuve allí cuando la señora empezó a aislarla, cuando empezó a darle medicamentos que la dejaban somnolienta, cuando empezó a prohibir las visitas. Lo vi todo. Isabel se levantó con los ojos todavía húmedos, pero ahora con una expresión de confusión e interés. «Papá, ¿qué está diciendo?» Patricia intentó acercarse a Eduardo, poniendo la mano en su brazo. «Cariño, por favor, no convirtamos este momento sagrado en un circo. Esta mujer fue despedida por causa justificada y ahora está intentando causar problemas». Pero Eduardo se apartó de ella, fijando sus ojos en Marlene. Por primera vez en semanas, sintió algo más que letargo. Una punzada de duda, una chispa de sospecha. «Marlene, ¿me estás diciendo que mi madre está viva?» Marlene asintió vigorosamente, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Sí, señor Eduardo, lo juro por mi vida. Vi cuando se la llevaron. Fue la semana pasada, de madrugada. Yo estaba en la casa, durmiendo en el cuarto de servicio, cuando oí un ruido. Bajé y vi a 2 hombres cargando a doña Eloísa, que estaba inconsciente, hacia una ambulancia sin identificar. Intenté impedirlo, pero me empujaron. Al día siguiente, la señora Patricia me despidió. Me pagó una cantidad de dinero y me echó diciendo que si decía algo, sería demandada por difamación. Los susurros entre los invitados se intensificaron. Algunas personas comenzaron a sacar los móviles de sus bolsillos, claramente filmando la escena. El sacerdote, todavía de pie frente al altar, parecía completamente perdido, sin saber cómo reaccionar. Eduardo miró a Patricia, buscando alguna explicación, alguna señal de que aquello era un malentendido absurdo, pero lo que vio en el rostro de su esposa lo hizo estremecerse. No había indignación, no había rabia, había solo un cálculo frío, una evaluación rápida de la situación, como alguien que intenta decidir qué carta jugar en una partida de póker. Dio un paso hacia el ataúd, su voz saliendo baja, pero cargada de una autoridad que no usaba desde hacía mucho tiempo. «¡Abran el ataúd!» Patricia dio un paso adelante, intentando bloquear su camino. «Eduardo, no. Es una falta de respeto. ¿Vas a profanar la memoria de tu madre por las acusaciones de una empleada resentida?» Pero Eduardo ya no estaba escuchando. Se giró hacia los empleados de la funeraria, 2 hombres de traje negro que estaban discretamente situados junto a la puerta lateral. «He dicho que abran el ataúd ahora». Los empleados se miraron claramente incómodos. Uno de ellos dio un paso adelante, con voz vacilante. «Señor, esto no es el protocolo. Necesitamos autorización formal». Eduardo alzó la voz, algo que rara vez hacía. «Soy su hijo. Soy quien está pagando por todo esto. Abran el ataúd». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los susurros cesaron. Todos los ojos estaban fijos en el ataúd de caoba, como si fuera una bomba a punto de explotar. Lentamente, con gestos cautelosos, los empleados de la funeraria se acercaron. Retiraron el velo bordado, revelando las bisagras doradas y el mecanismo de cierre. Con una llave especial, abrieron las cerraduras y juntos levantaron la pesada tapa. Lo que vino a continuación fue un shock colectivo. El ataúd estaba vacío. No había cuerpo. No estaba doña Eloísa. No había nada más que el forro de satén blanco, impecablemente arreglado, como si nunca hubiera sido tocado. Eduardo retrocedió, tropezando con sus propios pies. Isabel soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Los invitados estallaron en exclamaciones de asombro, confusión e indignación. Los móviles se alzaron, grabando cada segundo de aquel escándalo. Patricia se quedó paralizada por un momento, el rostro congelado en una expresión indescifrable. Luego, rápidamente, intentó recuperar el control de la situación.
su voz, saliendo alta y desesperada. «Esto es un error. Debe haber habido un cambio. La funeraria se ha equivocado». Pero nadie estaba escuchando. Eduardo se giró hacia ella, los ojos llenos de una rabia que nunca imaginó ser capaz de sentir. «¿Qué has hecho, Patricia? ¿Qué demonios has hecho con mi madre?» Patricia abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Miró a su alrededor, viendo los rostros conmocionados, los móviles apuntando hacia ella, la multitud cerrándose como una trampa. Por un instante su rostro mostró algo cercano al pánico. Luego se recompuso, levantando la barbilla y diciendo, con una frialdad que heló la sangre de todos: «No tengo que explicarles nada. Esto es un asunto de familia». Eduardo dio un paso adelante, su voz temblando de rabia contenida. «¿Asunto de familia? Has fingido la muerte de mi madre. Has organizado un funeral falso. ¿Dónde está?» Marlene, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, dio un paso adelante de nuevo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Yo sé dónde está. Anoté el nombre de la clínica. Tengo la dirección». Eduardo se giró hacia ella, aferrándose a esa información como un náufrago se aferra a una tabla. «Entonces llévame allí. Ahora». Isabel se acercó sujetando el brazo de su padre. «Voy con vosotros». Patricia intentó intervenir una vez más, pero su voz fue ahogada por el tumulto de los invitados, que comenzaron a levantarse, a hablar en voz alta, a exigir explicaciones. El sacerdote, completamente perdido, intentó llamar la atención para calmar los ánimos, pero nadie lo escuchaba. Eduardo ignoró todo y a todos. Siguió a Marlene hacia la salida, con Isabel a su lado. Detrás de ellos, Patricia se quedó parada en medio de la capilla, rodeada de miradas acusadoras y flashes de cámaras. Su expresión había cambiado. Ya no era de pánico, era de rabia pura, fría y calculada. Mientras Eduardo, Isabel y Marlene salían de la capilla, el sol finalmente rompió las nubes, iluminando la concurrida calle del barrio de Salamanca. El ruido del tráfico, el sonido de las bocinas, la vida palpitante de Madrid contrastaban brutalmente con el silencio mortal que habían dejado atrás. En el coche de Eduardo, un Mercedes negro aparcado frente a la capilla, los tres entraron rápidamente. Eduardo arrancó el motor, sus manos temblando en el volante. Marlene estaba en el asiento trasero, rebuscando en su bolso hasta encontrar un trozo de papel arrugado. Leyó la dirección en voz alta. «Clínica Renacer. Está en la zona norte, en el barrio del Pilar, calle de las Acacias, número 347. Eduardo introdujo la dirección en el GPS y aceleró, saliendo a toda velocidad. Isabel estaba a su lado, apretando el cinturón de seguridad con fuerza, los ojos fijos en la carretera. Nadie habló durante los primeros minutos. El silencio era denso, cargado de miedo, rabia y una urgencia desesperada. Finalmente, Isabel rompió el silencio, su voz casi inaudible. «Papá, ¿qué va a pasar cuando lleguemos allí?» Eduardo no tenía respuesta. Solo apretó el volante con más fuerza y aceleró aún más, esquivando el denso tráfico de la mañana madrileña. Su mente giraba en 1000 direcciones. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo dejó que esto sucediera? ¿Qué clase de hijo era él? Marlene, en el asiento trasero, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y dijo, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma: «No importa lo que encontremos allí, señor Eduardo. Lo importante es que hemos llegado a tiempo. Doña Eloísa es fuerte, estará bien». Eduardo quería creer en aquellas palabras, pero, en el fondo, sabía que nada volvería a ser como antes. Su vida, su familia, su percepción de la realidad, todo había sido sacudido en aquellos últimos minutos. Y mientras el coche surcaba las calles de Madrid, hacia un destino incierto, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No importaba lo que encontrara en la clínica Renacer, haría justicia, protegería a su madre y descubriría toda la verdad, sin importar cuánto tiempo le llevara. El GPS indicó que aún faltaban 23 minutos para llegar a su destino. 23 minutos que parecían una eternidad.
23 minutos en los que Eduardo, a Isabel y Marlene contuvieron la respiración, cada uno perdido en sus propios pensamientos, cada uno intentando prepararse para lo que vendría a continuación. Y mientras el coche seguía adelante, dejando atrás la capilla en caos, las flores lujosas y el ataúd vacío, una cosa quedó clara. Aquella no era solo una historia de fraude o manipulación, era una historia de valentía, de verdad, y de una lucha que apenas estaba comenzando. La Clínica Renacer no era el tipo de lugar que uno esperaría encontrar en una ciudad como Madrid. No había letreros llamativos, ni fachada moderna, ni nada que indicara que se trataba de una institución de salud. Era un edificio de 2 plantas, pintado de un beige descolorido, con ventanas protegidas por rejas oxidadas y una puerta de metal verde que parecía no haberse abierto en años. La calle de las Acacias, en el barrio del Pilar, era estrecha y poco transitada, flanqueada por casas antiguas y algunos comercios cerrados. La única señal de vida era un bar de esquina, donde 2 hombres bebían cerveza, a pesar de ser solo mediodía. Eduardo aparcó el Mercedes frente a la clínica, apagando el motor con un movimiento brusco. Su corazón latía, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Isabel estaba pálida, sus manos temblaban mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Marlene, en el asiento trasero, respiraba hondo, preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación. «Es aquí», dijo Marlene, señalando el edificio. «Aquí es donde trajeron a doña Eloísa». Eduardo salió del coche, seguido por Isabel y Marlene. Caminó hasta la puerta de metal y golpeó con fuerza, el sonido resonando en la calle silenciosa. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, esta vez con más insistencia, y gritó: «¡Abran! Sé que mi madre está ahí dentro». Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego una voz femenina ahogada vino de dentro. «¿Quién es?» «Mi nombre es Eduardo Almeida Castillo. Mi madre, Eloísa Almeida, fue traída aquí en contra de su voluntad. Abra esta puerta ahora o llamo a la policía». Hubo un silencio, seguido por el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se abrió solo una rendija, revelando el rostro de una mujer de mediana edad, con el pelo corto y castaño, y una expresión de nerviosismo. Llevaba una bata blanca manchada, que olía ligeramente a desinfectante. «Debe estar equivocado, señor. Esto es una residencia de ancianos. No tenemos a ninguna Eloísa». Eduardo empujó la puerta con fuerza, haciendo que la mujer retrocediera. «No estoy preguntando, estoy entrando». Marlene siguió a Eduardo, con Isabel justo detrás. El interior de la clínica era aún peor de lo que la fachada sugería. El pasillo era estrecho y mal iluminado, con luces fluorescentes que parpadeaban a intervalos irregulares. El olor a moho y productos químicos era casi insoportable. Las paredes, pintadas de un verde pálido desconchado, estaban manchadas de humedad. No había cuadros, plantas ni ningún intento de hacer el ambiente mínimamente acogedor. La mujer de la bata intentó bloquear el paso de Minnones. «Eduardo, no puede entrar así. Esto es allanamiento de morada». Eduardo la ignoró, caminando por el pasillo y abriendo las puertas una por una. La primera era una habitación vacía, con solo una camilla vieja y oxidada. La segunda tenía estanterías con cajas de medicamentos caducados. La tercera estaba cerrada con llave. Eduardo golpeó la puerta con fuerza. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» No hubo respuesta. Se giró hacia la mujer de la bata, que ahora estaba acompañada por un hombre gordo de bigote canoso, también vestido con bata. «Abran esa puerta», exigió Eduardo. El hombre se cruzó de brazos, intentando parecer autoritario. «No vamos a abrir nada. Está invadiendo nuestra propiedad. Voy a llamar a la policía». Marlene dio un paso adelante, señalando al hombre con el dedo. «Llame a la policía y explíqueles por qué están reteniendo a una mujer aquí en contra de su voluntad. Explique por qué están participando en un secuestro». El hombre vaciló, su rostro enrojeciendo. Isabel aprovechó la distracción y corrió hacia la puerta cerrada, golpeando con ambas manos. «Abuela, abuela, ¿estás ahí?» «Soy yo, Isabel». Esta vez hubo un sonido, débil,
ahogado, pero inconfundible. Un gemido, un murmullo. Alguien estaba dentro. Eduardo sintió una descarga de adrenalina. Se giró hacia el hombre, sus ojos brillando de rabia. Última oportunidad, abra esa puerta o la derribo. El hombre dudó, mirando a la mujer a su lado. Ella asintió levemente, derrotada. Con un suspiro de resignación, el hombre sacó un manojo de llaves del bolsillo y abrió la puerta. Eduardo entró primero, seguido por Isabel y Marlene. La habitación era pequeña, con una cama de hospital antigua, una silla de plástico y una ventana cubierta por una cortina sucia. Y en la cama, cubierta por una sábana delgada, estaba doña Eloísa. Isabel soltó un grito y corrió hacia su abuela. «¡Abuela, abuela, eres tú!». Doña Eloísa estaba acostada con los ojos entrecerrados, la piel pálida y los labios resecos. Su cabello blanco, normalmente bien arreglado, estaba revuelto y sucio. Llevaba un camisón de hospital viejo y sus delgados brazos mostraban marcas de agujas. Se movió ligeramente al oír la voz de su nieta, intentando abrir los ojos por completo. Eduardo se acercó, arrodillándose junto a la cama. Sus manos temblaban cuando tocó el rostro de su madre, sintiendo la piel fría. «Mamá, soy yo, Eduardo. Estoy aquí. Ya estás a salvo». Doña Eloísa parpadeó lentamente, su voz saliendo débil y arrastrada. «¿Eduardo? ¿Eres tú de verdad?» «Sí, mamá, soy yo. Vamos a sacarte de aquí». Intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. «Lo sabía. Sabía que vendrías. Recé todos los días». Marlene se acercó al otro lado de la cama, tomando la mano de doña Eloísa con cariño. «Doña Eloísa, soy Marlene. No la abandoné. Se lo prometo». Doña Eloísa giró la cabeza ligeramente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Marlene, tú eres mi salvación». Eduardo se levantó, girándose hacia el hombre y la mujer que todavía estaban en la puerta, ahora claramente aterrorizados. «¿Cuántos sedantes le han dado? ¿Qué tipo de tratamiento es este?». La mujer bajó la mirada, incapaz de sostener la de Eduardo. El hombre intentó defenderse, con la voz temblorosa. «Solo seguimos las instrucciones que nos dieron. La señora que contrató nuestros servicios dijo que la paciente era inestable, que necesitaba medicación constante». «¿La señora?». Eduardo dio un paso amenazador hacia el hombre. «Patricia, fue ella, ¿verdad?». El hombre no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Eduardo sacó el móvil del bolsillo y marcó el 112. Cuando la operadora respondió, habló rápidamente, su voz controlada pero cargada de urgencia. «Necesito una ambulancia inmediatamente en la calle de las Acacias, número 347, barrio del Pilar. Mi madre está aquí, sedada, y necesita atención médica urgente». Mientras Eduardo daba la información, Isabel sostenía la mano de su abuela, llorando en voz baja. «Abuela, vas a estar bien. Te vamos a llevar a un hospital de verdad. Te vas a recuperar». Doña Eloísa apretó débilmente la mano de su nieta. «Mi niña, has crecido tanto. Te he echado tanto de menos». Marlene se limpió las lágrimas de su propio rostro y comenzó a comprobar el estado de doña Eloísa, tocando su frente para ver si tenía fiebre, observando sus signos vitales como había aprendido en tantos años cuidándola. «Está deshidratada y muy débil. No la estaban cuidando bien». Eduardo colgó el teléfono y volvió su atención hacia el hombre y la mujer. «Van a tener que explicar todo esto a la policía. Son cómplices de un delito gravísimo». La mujer comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «No lo sabíamos. Solo hicimos lo que nos mandaron hacer». «Eso no es excusa», replicó Eduardo con voz dura. «Mantuvieron a mi madre aquí, drogada, sin su consentimiento. Van a pagar por esto». En pocos minutos, el sonido de las sirenas comenzó a resonar en la calle. La ambulancia llegó, seguida por un coche de policía. Los paramédicos entraron en la habitación, evaluando rápidamente el estado de doña Eloísa y preparándola para el transporte. Eduardo explicó la situación a los policías, que inmediatamente comenzaron a interrogar al hombre y la mujer de la bata.
Mientras doña Eloísa era colocada en una camilla y llevada a la ambulancia, Eduardo, Isabel y Marlene la acompañaron. De camino al hospital, Eduardo sostuvo la mano de su madre, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Estaba viva. La había encontrado. Pero lo que le habían hecho era imperdonable. En el hospital privado de Chamberí, uno de los mejores de Madrid, doña Eloísa fue llevada inmediatamente a urgencias. Médicos y enfermeras la rodearon, haciendo pruebas, extrayendo sangre, comprobando sus signos vitales. Eduardo, Isabel y Marlene esperaron fuera, sentados en incómodas sillas de la sala de espera, el silencio entre ellos cargado de preocupación. Después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó. Era un hombre alto, con gafas y una bata impecable, con una expresión seria pero amable. «¿Señor Castillo?» Eduardo se levantó rápidamente. «Sí, soy yo. ¿Cómo está?» El médico le hizo un gesto para que se sentara de nuevo. Su madre está estable. Ha sido sometida a altas dosis de sedantes durante un periodo prolongado, lo que le ha causado deshidratación severa y debilidad muscular. También hemos identificado signos de malnutrición, pero nada que no pueda revertirse con el tratamiento adecuado. Necesitará quedarse ingresada unos días para que podamos monitorizarla y asegurarnos de que se recupere por completo. Eduardo sintió un peso inmenso quitarse de sus hombros. ¿Puedo verla? Sí, pero todavía está somnolienta. Los sedantes tardarán un tiempo en ser eliminados por completo del organismo. Eduardo, Isabel y Marlene fueron llevados a la habitación donde doña Eloísa estaba ingresada. Era una habitación privada, con paredes claras, una cama de hospital moderna y una gran ventana que daba a un jardín interior. Doña Eloísa estaba acostada, conectada a un suero y a monitores que registraban sus latidos. Parecía más tranquila, más en paz que en la clínica. Isabel se acercó primero, tomando de nuevo la mano de su abuela. «Abuela, ahora estás en un lugar seguro. No vamos a dejar que te pase nada malo». Doña Eloísa abrió los ojos lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Isabel, mi querida, gracias por no renunciar a mí». Eduardo se acercó, besando la frente de su madre. «Lo siento mucho, mamá. Debería haberme dado cuenta. Debería haber estado más presente». Doña Eloísa negó con la cabeza levemente. «No te culpes. Ella era muy lista. Nos engañó a todos». Marlene se quedó un poco apartada, observando la escena con lágrimas en los ojos. Doña Eloísa la vio y extendió la mano, llamándola. «Marlene, ven aquí». Marlene se acercó tomando la mano de doña Eloísa con cariño. «Estoy aquí, doña Eloísa. Siempre lo he. He estado. Tú fuiste la única que lo vio, la única a la que le importó. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Mientras los tres permanecían junto a doña Eloísa, Eduardo sintió el móvil vibrar en su bolsillo. Lo sacó y vio varios mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de números desconocidos, pero una era de un inspector de policía. Eduardo salió de la habitación para atender. «Señor Castillo, soy el inspector Ferreira, de la comisaría del barrio del Pilar. Estamos investigando el caso de la clínica Renacer. Necesitamos su declaración lo antes posible. Y también nos gustaría hablar con la señora Marlene de los Santos». «Claro, inspector. Podemos ir a la comisaría en cuanto mi madre esté estabilizada». «Perfecto. También debemos informarle de que hemos abierto una investigación formal contra su esposa, Patricia Castillo. Está siendo buscada para prestar declaración». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Ha oído? Aún no lo sabemos. No responde al teléfono y no está en su domicilio, pero la encontraremos». Eduardo colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Patricia, la mujer con la que había estado casado durante 20 años, la mujer que creía conocer. ¿Cómo pudo hacer eso? Volvió a la habitación, encontrando a Isabel y Marlene todavía junto a doña Eloísa, que ahora dormía tranquilamente. Isabel miró a su padre con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?»
Eduardo se sentó en la silla junto a la cama, pasándose la mano por el pelo en un gesto de agotamiento. Ahora, hija mía, vamos a asegurarnos de que tu abuela se recupere. Y vamos a hacer que la persona responsable de esto pague por lo que ha hecho. En los días siguientes, la historia se extendió como la pólvora. El vídeo del ataúd vacío en 1900, el funeral había sido compartido miles de veces en las redes sociales. Los periodistas comenzaron a llamar a Eduardo, pidiendo entrevistas. Los reporteros acamparon frente al hospital. El caso, que había comenzado como un escándalo familiar, ahora era una noticia nacional. La policía intensificó las investigaciones. El responsable de la funeraria fue llamado a declarar y, bajo presión, confesó que había recibido una cantidad significativa de dinero de Patricia para proporcionar un ataúd vacío y actuar como si hubiera un cuerpo allí. Se incautaron documentos bancarios, mostrando transferencias sospechosas de cuentas a nombre de Patricia a la Clínica Renacer y al dueño de la funeraria. Marlene, que había sido la denunciante inicial, se convirtió en el centro de atención. Los periodistas la buscaron, queriendo escuchar su versión de la historia. Ella, inicialmente reacia, decidió hablar. En una entrevista para un gran canal de televisión, lo relató todo: los años cuidando de doña Eloísa, las señales de que algo iba mal, el despido abrupto, el intento de silenciarla. «No hice esto por dinero ni por fama», dijo Marlene, con voz firme ante las cámaras. «Lo hice porque era lo correcto. Doña Eloísa confiaba en mí y no podía dejarla en la estacada. Incluso cuando me amenazaron, incluso cuando me ofrecieron dinero para que me callara, no acepté. Porque hay cosas más importantes que el dinero. Hay valores como la honestidad, la dignidad y el respeto». La entrevista se hizo viral. Marlene se convirtió en un símbolo de valentía e integridad. Personas de todo el país comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Organizaciones de derechos de los trabajadores del hogar la invitaron a dar charlas. Ella, que había pasado toda su vida siendo invisible, ahora era vista y escuchada. Pero con la fama también llegaron las amenazas. Marlene comenzó a recibir llamadas anónimas, mensajes diciendo que debería haberse quedado callada, que pagaría caro por haber hablado. Eduardo, preocupado por su seguridad, contrató a un abogado para protegerla legalmente y le ofreció alojamiento en un hotel seguro hasta que la situación se estabilizara. Mientras tanto, Patricia permanecía desaparecida. La policía emitió una orden de busca y captura contra ella, pero parecía haberse esfumado. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, sus bienes congelados, pero no dio señales de vida. Eduardo, dividido entre la rabia y la decepción, intentaba entender cómo había llegado a ese punto. Una noche, mientras visitaba a su madre en el hospital, le preguntó: «Mamá, ¿siempre supiste que Patricia era así?». Doña Eloísa, ya más lúcida y recuperada, suspiró profundamente. «Tenía mis sospechas, Eduardo, pero nunca quise interferir en tu matrimonio. Parecías feliz, y no tenía pruebas concretas, solo una sensación, un instinto. Pero cuando empezaste a alejarte, cuando ella empezó a controlar cada aspecto de mi vida, supe que algo iba muy mal. ¿Por qué no me lo contaste?». «Lo intenté, hijo, varias veces, pero cada vez que mencionaba algo ella me hacía parecer confusa, senil, y tú la creías, no te culpo, era muy convincente». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Te fallé». Doña Eloísa tomó la mano de su hijo. «No, Eduardo, fuiste engañado, manipulado, pero ahora estás aquí, me salvaste, y eso es lo que importa». Mientras madre e hijo conversaban, Marlene e Isabel estaban en la sala de espera, tomando café. Isabel, que había madurado 10 años en pocas semanas, miró a Marlene con admiración. «Marlene, quería darte las gracias. Salvaste a mi abuela. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado». Marlene sonrió, poniendo su mano sobre la de Isabel. «Hice lo que cualquier persona decente debería hacer. El problema es que no todo el mundo tiene el valor de afrontar las consecuencias de hacer lo correcto». Isabel asintió pensativa.
Quiero ser como tú cuando sea mayor, valiente, íntegra. Marlene rió en voz baja. Ya eres valiente, Isabel. Has afrontado todo esto al lado de tu padre. Eso requiere mucha fuerza. En ese momento el móvil de Eduardo sonó. Era el inspector Ferreira. Señor Castillo, tenemos novedades. Hemos encontrado a Patricia. Estaba intentando salir del país con documentos falsos. Ha sido detenida en el aeropuerto de Barajas. Eduardo sintió una descarga de emociones, alivio, rabia, tristeza. ¿Y ahora? Ahora tendrá que responder por todos los delitos que ha cometido. Y con las pruebas que tenemos, difícilmente escapará de la justicia. Eduardo colgó el teléfono y volvió a la habitación de su madre. Compartió la noticia con doña Eloísa, Isabel y Marlene. Todos guardaron silencio por un momento, asimilando la información. Finalmente, doña Eloísa habló, su voz débil pero decidida. Que se haga justicia, no por venganza, sino para que otras personas no pasen por lo que yo pasé. Y mientras la noche caía sobre Madrid, la familia reunida en aquella habitación de hospital sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en semanas sentían algo que se había perdido: esperanza. La detención de Patricia Castillo en el Aeropuerto Internacional de Barajas fue un momento que marcó el punto de inflexión del caso. Las imágenes de seguridad mostraban a una mujer diferente de la que había organizado el sofisticado funeral días atrás. Sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta apresurada y vistiendo ropa informal, intentaba pasar desapercibida en la terminal de salidas internacionales. Llevaba solo una maleta pequeña y un pasaporte con un nombre falso. Cuando los agentes de la Policía Nacional la abordaron, intentó mantener la compostura, pero sus ojos la traicionaron, revelando el pánico de quien sabía que el juego había terminado. Eduardo siguió la noticia por la televisión, en la habitación del hospital donde su madre aún se recuperaba. Las imágenes mostraban a Patricia siendo escoltada por policías, con las manos esposadas y la cabeza baja. Los reporteros gritaban preguntas que ella ignoraba por completo. ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde estaba doña Eloísa? ¿Tiene algo que decir a las víctimas? Silencio. Solo silencio y pasos apresurados hacia el coche patrulla. Isabel estaba al lado de su padre, abrazada a él. Ver a su propia madre siendo detenida era una experiencia surrealista, dolorosa de una forma que no podía expresar con palabras. Eduardo sostenía a su hija, sintiendo la responsabilidad de protegerla de todo aquello, pero sabiendo que era imposible. La realidad era cruel e inevitable. Doña Eloísa, reclinada en la cama del hospital, veía las noticias con una expresión serena, casi distante. Cuando Eduardo apagó la televisión, dijo en voz baja: «No siento rabia, Eduardo, siento pena. Pena de alguien que ha perdido tanto de sí misma, que fue capaz de hacer lo que hizo». Eduardo no pudo responder. Aún no había procesado completamente sus propios sentimientos. Patricia era la madre de su hija. Era la mujer con la que había compartido 20 años de matrimonio. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo pudo ser tan ciego? En los días siguientes, la investigación se intensificó. El inspector Ferreira, un hombre experimentado de 50 y pocos años, con el pelo canoso y una postura rigurosa, lideró el equipo encargado de desentrañar todo el alcance de la trama. La Comisaría Central de Madrid se convirtió en el epicentro de la operación, con documentos apilados sobre las mesas, ordenadores abiertos en varias pantallas y un equipo dedicado a reunir cada pieza de evidencia. Eduardo fue convocado para declarar formalmente. Llegó a la comisaría una lluviosa mañana de viernes, acompañado por su abogado, el doctor Roberto Méndez, un hombre alto y elegante que había representado a su familia en asuntos legales durante años. En la sala de interrogatorios, Eduardo lo relató todo: la relación con Patricia, las señales que había ignorado, el despido de Marlene, el funeral, el descubrimiento del ataúd vacío. «Señor Castillo», dijo el inspector Ferreira inclinándose hacia adelante sobre la mesa, «¿cuándo fue la última vez que vio a su madre antes del supuesto fallecimiento?» Eduardo pensó por un momento.
Fue hace aproximadamente un mes. Fui a visitarla a la casa de La Moraleja. Patricia dijo que mi madre estaba cansada, que había tenido una semana difícil. Cuando entré en la habitación, parecía somnolienta, pero habló conmigo. Habló de trivialidades del tiempo, de un programa de televisión que estaba viendo. Nada especial. Y notó algo extraño. Eduardo negó con la cabeza, avergonzado. No. Pensé que era solo el cansancio de la edad. Patricia siempre decía que era importante no agitarla mucho, que las visitas largas la dejaban agotada. La creí. El inspector tomó notas en su cuaderno. ¿Y sobre la administración de los bienes de doña Eloísa? ¿Quién se encargaba de eso? Patricia asumió esa responsabilidad hace unos 2 años. Dijo que sería más fácil, que yo ya tenía muchas preocupaciones con la empresa. Mi madre firmó un poder notarial dándole a Patricia la autoridad para gestionar sus finanzas. ¿Y usted verificó ese poder? Eduardo bajó la mirada. No. Confié. El inspector asintió, comprensivo pero serio. Señor Castillo, vamos a necesitar todos los documentos relacionados con las finanzas de su madre. Cuentas bancarias, inversiones, propiedades, todo. Eduardo estuvo de acuerdo. En los días siguientes, él y el doctor Méndez reunieron todos los documentos solicitados. Lo que descubrieron fue impactante. Cuenta tras cuenta, transferencia tras transferencia, todas autorizadas por el poder que Patricia había obtenido. Millones de euros habían sido movidos de las cuentas de doña Eloísa a cuentas a nombre de empresas fantasma, todas registradas con direcciones falsas y socios ficticios. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando la policía accedió a los registros médicos de doña Eloísa. Había informes firmados por un médico llamado Dr. Augusto Ferraz, declarando que ella sufría de demencia avanzada, que ya no tenía capacidad para tomar decisiones por sí misma, que necesitaba cuidados especializados. Eduardo nunca había oído hablar de ese médico. Cuando la policía lo localizó, descubrió que había perdido su licencia médica años atrás por prácticas poco éticas. Confesó, bajo presión, que Patricia lo había contratado para falsificar los informes. «Me pagó 50.000 euros», dijo el doctor Ferraz durante su declaración, grabada y transcrita. Dijo que era para proteger a su suegra, que la familia estaba intentando explotar a la anciana. Yo necesitaba el dinero, no hice preguntas. Cada revelación era como quitar una capa, exponiendo la podredumbre que se había instalado en la vida de la familia Almeida. Eduardo sentía náuseas con cada nuevo detalle. Marlene, que también fue llamada a declarar, relató todo lo que había presenciado. Habló de los cambios graduales en el comportamiento de doña Eloísa, de los medicamentos que Patricia insistía en que se le dieran, de las conversaciones sospechosas que había oído. «Vi cuando la señora Patricia le daba pastillas a doña Eloísa», dijo Marlene, con voz firme a pesar de las lágrimas. Decía que eran vitaminas, pero después de que doña Eloísa las tomaba se quedaba somnolienta, confusa. La cuestioné una vez, y la señora Patricia me dijo que me metiera en mis asuntos, que yo era solo una empleada. El inspector Ferreira preguntó, «¿Y sobre la noche en que se llevaron a doña Eloísa?» Marlene respiró hondo, reviviendo aquel momento. «Fue una madrugada de sábado. Oí un ruido en el piso de arriba. Me levanté y subí a ver qué era. Vi a 2 hombres cargando a doña Eloísa, que estaba inconsciente. Llevaba un camisón y la pusieron en una camilla. Grité, pregunté qué estaba pasando. Uno de los hombres me empujó y dijo que era una emergencia médica. La señora Patricia estaba allí, supervisándolo todo. Me miró con frialdad y dijo, «Esto no es asunto tuyo. Vuelve a tu habitación». «¿Y qué hizo usted?» Intenté seguirlos, pero ya se habían ido. Se subieron a una ambulancia sin identificar y se marcharon rápidamente. Al día siguiente, la señora Patricia me llamó y me despidió. Dijo que estaba viendo cosas, que doña Eloísa había fallecido durante la noche por causas naturales y que debía aceptar el pago e irme sin hacer escándalo. Me dio un sobre con dinero y me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Y usted firmó? Sí, tenía miedo. Pero después, cuando vi el anuncio del funeral, supe que no podía quedarme callada.
Anoté la dirección de la clínica a la que llevaron a doña Eloísa. Seguí la ambulancia de lejos aquella noche. Sabía que algo iba muy mal. La policía también investigó la clínica Renacer. El dueño, un hombre llamado Marcos Tavares, era un exenfermero que había abierto la clínica clandestinamente. Confesó que Patricia lo había contratado para mantener a doña Eloísa sedada y aislada, pagando una cantidad mensual en efectivo. Proporcionó recibos, anotaciones de fechas y horas de las visitas de Patricia, todo meticulosamente registrado. Visitaba a la paciente una vez por semana, dijo Marcos, durante su declaración. Siempre sola. Traía medicamentos e instrucciones sobre las dosis. Decía que era para mantener a su madre cómoda, pero yo sabía que algo iba mal. Pero el dinero era bueno, y no hice preguntas. La investigación también reveló la existencia de una grabadora oculta. Fue encontrada en la casa de La Moraleja, en la habitación de doña Eloísa, dentro de un cajón de la mesita de noche. Doña Eloísa, en un momento de lucidez, había logrado activarla días antes de ser llevada. La grabación era clara, nítida y devastadora. En la grabación se oía la voz de doña Eloísa, débil pero consciente. Hoy es jueves 23 de agosto. Mi nombre es Eloísa Almeida. Estoy grabando esto porque tengo miedo. Patricia, mi nuera, me ha estado dando medicamentos que me dejan confusa. Ha falsificado documentos. Me está robando mi dinero. He intentado hablar con Eduardo, pero no me deja. Ella lo controla todo. Temo lo que pueda hacerme. Si alguien encuentra esto, por favor, ayúdenme. No estoy loca. Estoy siendo manipulada. La grabación fue reproducida durante una rueda de prensa organizada por la policía. El impacto fue inmenso. Periodistas de todo el país cubrieron la historia. Las redes sociales explotaron con comentarios, opiniones, debates. El caso dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un símbolo de algo más grande: la vulnerabilidad de los ancianos, la invisibilidad de los trabajadores del hogar que presencian abusos y la urgencia de leyes de protección más rigurosas. Marlene, que ya se había convertido en una figura pública, fue invitada a programas de televisión, entrevistas y conferencias. Aceptó algunas invitaciones, siempre con el objetivo de dar voz a lo que había presenciado. En un programa de gran audiencia dijo: «No soy una heroína, soy solo una mujer que hizo lo correcto». Pero ¿cuántas otras Marlenes hay por ahí presenciando abusos y no tienen el valor o los medios para denunciar? ¿Cuántos ancianos están sufriendo en silencio? Sus palabras resonaron profundamente. Organizaciones de derechos de los ancianos comenzaron a usar el caso como ejemplo en campañas de concienciación. Los políticos propusieron nuevas leyes. La Fiscalía abrió investigaciones en otras clínicas sospechosas. Mientras tanto, Patricia permanecía en prisión, a la espera de juicio. Su abogado, el doctor Julio Costa, intentó argumentar que era inocente, que había sido malinterpretada, que todo era un gran malentendido. Pero las pruebas eran abrumadoras. Documentos bancarios, declaraciones, la grabación de doña Eloísa, todo apuntaba a un fraude elaborado y cruel. Eduardo, dividido entre la necesidad de justicia y el peso emocional de procesar a la madre de su hija, decidió apoyar plenamente las investigaciones. Contrató a los mejores abogados, no para defender a Patricia, sino para garantizar que su madre fuera debidamente representada como víctima. También proporcionó apoyo psicológico a Isabel, que estaba luchando por procesar todo aquello. Una tarde, Eduardo visitó a doña Eloísa en el hospital, donde ya estaba en proceso avanzado de recuperación. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, leyendo un libro. Cuando él entró, ella sonrió, una sonrisa genuina que no le veía desde hacía meses. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Mejor cada día, hijo. Los médicos dicen que puedo recibir el alta la semana que viene». Eduardo se sentó a su lado. «Quería pedirte perdón. Por todo». Doña Eloísa cerró el libro y tomó la mano de su hijo. «No hay nada que perdonar, Eduardo. Fuiste engañado. Todos lo fuimos. Pero debería haberme dado cuenta. Debería haber estado más presente. Quizás.
Pero el pasado no se puede cambiar. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Eduardo asintió, tragando el nudo en su garganta. Te prometo que cuidaré de ti, que nunca más dejaré que esto suceda. Doña Eloísa le apretó la mano. Lo sé, hijo mío. Siempre supe que volverías a mí. Esa noche, Eduardo volvió a casa, un apartamento en Chamberí que había alquilado temporalmente. La casa de la Moraleja, donde se habían creado y destruido tantos recuerdos, estaba precintada por la policía, sirviendo como lugar de investigación. Isabel estaba allí, haciendo los deberes en la mesa del comedor. Cuando Eduardo entró, ella levantó la vista. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hija mía». «¿Crees que mamá siempre fue así o cambió?» Eduardo se sentó a su lado pensando cuidadosamente la respuesta. «No lo sé, Isabel. Quizás siempre tuvo esa parte de ella, o quizás la codicia cambió quién era. Lo que sé es que las decisiones que tomó fueron suyas, y tendrá que responder por ellas». Isabel asintió con los ojos llorosos. «Todavía la quiero, papá, incluso después de todo. ¿Eso me convierte en una mala persona?» Eduardo abrazó a su hija con fuerza. «No, hija mía, eso te hace humana. El amor y la decepción pueden coexistir, y está bien sentir eso». Los días se convirtieron en semanas. Doña Eloísa recibió el alta del hospital y se fue a vivir temporalmente al apartamento con Eduardo e Isabel. Marlene, que había sido invitada por Eduardo, aceptó volver a trabajar para la familia, pero esta vez con un contrato justo, un salario digno y sobre todo respeto. La investigación continuó revelando capas de corrupción. Además de Patricia, varios cómplices fueron identificados y detenidos, abogados que falsificaron documentos, contables que ocultaron transacciones y los responsables de la clínica clandestina. Cada uno de ellos sería juzgado y responsabilizado. Una tarde, Eduardo recibió una llamada del inspector Ferreira. «Señor Castillo, tenemos novedades. Patricia ha confesado, parcialmente». Eduardo sintió una opresión en el pecho. «¿Qué ha dicho?» «Ha admitido que falsificó documentos y desvió dinero, pero niega haber planeado ningún mal contra doña Eloísa. Dice que solo estaba asegurando el futuro de la familia, que su suegra ya no necesitaba todo ese dinero». Eduardo sintió una oleada de rabia. Ella no tiene derecho a decidir eso. No era su dinero. Exactamente. Y por eso la Fiscalía está preparando un caso sólido contra ella. El juicio debería comenzar pronto. Eduardo colgó el teléfono y miró por la ventana del apartamento. Madrid se extendía. Ante él, una ciudad de millones de personas, cada una con sus propias historias, tragedias y victorias. Pensó en cuántas otras historias como la suya estaban sucediendo en ese momento, ocultas tras puertas cerradas, silenciadas por el miedo o la manipulación. Esa noche, durante la cena, doña Eloísa, Eduardo, Isabel y Marlene estaban reunidos en la mesa. Era una escena sencilla, casi común, pero cargada de significado. Habían pasado por una tormenta, pero estaban juntos, reconstruyendo lo que se había roto. Doña Eloísa levantó su vaso de agua y dijo: «Me gustaría hacer un brindis, por la verdad, por la valentía y por la familia. No necesariamente la familia de sangre, sino la familia que elegimos, que nos protege y nos ama». Todos levantaron sus vasos, y en ese momento, en un sencillo apartamento en el corazón de Madrid, 4 personas encontraron algo precioso: esperanza. El camino hacia la justicia apenas comenzaba, pero sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La Audiencia Provincial de Madrid estaba abarrotada la mañana del juicio. Periodistas, curiosos, activistas de los derechos de los ancianos y de los trabajadores del hogar, todos se aglomeraban en las puertas, intentando conseguir un sitio en las galerías públicas. El caso se había convertido en un fenómeno nacional, y el interés público estaba en su punto más alto. Cámaras de televisión rodeaban el edificio, reporteros hacían transmisiones en directo, y el murmullo de conversaciones y especulaciones llenaba el aire húmedo de la mañana madrileña. Eduardo llegó temprano, acompañado por doña Eloísa, Isabel y Marlene. Llevaba un traje gris oscuro,
el rostro marcado por la tensión de las últimas semanas. Doña Eloísa, ahora completamente recuperada, caminaba con la ayuda de un elegante bastón, vistiendo un conjunto azul marino que transmitía dignidad y fuerza. Isabel estaba al lado de su abuela, sujetando su brazo con cuidado, sus ojos demostrando una madurez que no correspondía a sus 17 años. Marlene caminaba justo detrás, con un vestido sencillo pero elegante, el rostro sereno a pesar de la presión del momento. Entraron por la puerta lateral, evitando a la multitud de reporteros que gritaba preguntas. Dentro del tribunal, la atmósfera era pesada, formal. Las paredes de madera oscura, los bancos rígidos, el escudo de España sobre la silla del juez, todo contribuía a una sensación de solemnidad y justicia inminente. La sala estaba dividida. A un lado, Eduardo, su familia y los abogados de 1900. La acusación. Al otro, Patricia, acompañada por su abogado, el doctor Julio Costa. Cuando Patricia entró, escoltada por agentes de policía, hubo un silencio momentáneo. Llevaba un sencillo traje negro, el pelo recogido en un moño bajo, sin joyas ni maquillaje excesivo. Su rostro estaba pálido, sus ojos evitaban el contacto directo con cualquier persona de la familia. Eduardo la observó, intentando encontrar algún rasgo de la mujer con la que se había casado. Pero la persona que veía allí parecía una extraña. Patricia no lo miró a él, ni a Isabel, ni a doña Eloísa. Mantuvo los ojos fijos en la mesa frente a ella, las manos entrelazadas, la expresión cerrada. El juez, el doctor Carlos Enrique Almeida, un hombre de 60 años con el pelo canoso y una postura imponente, entró por la puerta lateral. Todos se pusieron de pie. Se sentó, golpeó el mazo y declaró: «Se abre la sesión. Caso número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contra Patricia Silva Castillo, acusada de fraude, falsificación de documentos, secuestro y apropiación indebida». El juicio comenzó con la lectura de los cargos por parte del fiscal, el doctor Fernando Díaz, un hombre alto y elocuente, conocido por su rigidez en casos de delitos contra ancianos. Detalló cada acusación, cada prueba, cada testimonio. Su voz resonaba en la sala, clara y contundente. «Señoría, señoras y señores del jurado», dijo el doctor Díaz, caminando ante el jurado compuesto por 7 ciudadanos comunes. «El caso que presentamos hoy no es solo sobre fraude financiero, es sobre abuso de confianza, sobre la manipulación cruel de una persona vulnerable y sobre un plan calculado para silenciar a aquellos que intentaron proteger a la víctima». Patricia Castillo no actuó por desesperación o necesidad, actuó por pura y simple codicia. Presentó las pruebas una por una. Los documentos bancarios que mostraban las transferencias ilícitas, los informes médicos falsificados por el doctor Augusto Ferraz, la grabación de doña Eloísa, su voz frágil pero consciente, denunciando las manipulaciones, las declaraciones de Marlene, de los empleados de la clínica clandestina, del responsable de la funeraria. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, formando una imagen devastadora de culpabilidad. El abogado defensor, el doctor Julio Costa, intentó contraargumentar. Alegó que Patricia solo intentaba proteger los bienes de la familia, que tenía buenas intenciones, que nunca quiso hacer daño a nadie. Pero sus palabras sonaban vacías ante el peso de las pruebas. Luego llegó el momento de las declaraciones de los testigos. Marlene fue la primera en ser llamada. Caminó hasta el estrado, juró decir la verdad y comenzó a relatar su versión de los hechos. Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando fuerza a medida que hablaba. «Trabajé para la familia Almeida durante 15 años», dijo Marlene, mirando directamente al jurado. «Cuidé de doña Eloísa como si fuera mi propia madre, y cuando vi que la estaban perjudicando, cuando vi que le daban medicamentos que la dejaban confusa, cuando vi que la aislaban de su propia familia, no pude quedarme callada. Intentaron silenciarme. Me ofrecieron dinero, me amenazaron, pero sabía que si yo no hablaba, nadie más lo haría, y doña Eloísa merecía ser salvada.
Hubo lágrimas en los ojos de algunos miembros del jurado. Marlene continuó, relatando la noche en que vio a doña Eloísa siendo llevada. El despido abrupto, el acuerdo de confidencialidad que fue forzada a firmar. Cada detalle fue presentado con claridad y emoción. Cuando fue el turno del doctor Costa de contrainterrogarla, intentó cuestionar su credibilidad, sugiriendo que podría tener motivos económicos para mentir. Marlene lo miró fijamente y respondió: «Señor abogado, rechacé 50.000 euros para quedarme callada. Si quisiera dinero lo habría aceptado. Estoy aquí porque es lo correcto, y no hay valor económico que compre mi conciencia». La respuesta fue tan directa y honesta que incluso el doctor Costa pareció desarmado. No hizo más preguntas. A continuación fue el turno de declarar de doña Eloísa. Hubo un murmullo en la sala cuando se levantó, apoyándose en su bastón, y caminó hacia el estrado. Eduardo se levantó instintivamente para ayudarla, pero ella hizo un gesto amable, indicando que estaba bien. Juró decir la verdad y se sentó en la silla de los testigos. El fiscal, el doctor Díaz, se acercó con respeto. «Doña Eloísa, ¿podría contarnos con sus propias palabras lo que sucedió?» Doña Eloísa respiró hondo y comenzó. Su voz era firme, clara, sin vacilación. «Hace unos 2 años me di cuenta de que Patricia estaba asumiendo el control de mi vida. Primero fue sutil. Decía que estaba olvidadiza, que era mejor que ella se encargara de mis finanzas. Luego comenzó a controlar mis visitas médicas, mis idas al banco, incluso mis conversaciones con mi hijo. Me daba medicamentos que decía que eran vitaminas, pero que me dejaban confusa y somnolienta». Hizo una pausa con los ojos fijos en Patricia, que aún no la miraba. «Intenté hablar con Eduardo, pero ella siempre encontraba una excusa. Decía que estaba cansada, que las visitas me agitaban, y mi hijo, ocupado con su vida, la creía. No lo culpo. Era muy convincente». Doña Eloísa continuó, relatando cómo grabó el mensaje en la grabadora oculta, cómo fue llevada de su propia casa de madrugada, cómo se despertó en una clínica extraña, sedada y aislada. «Tenía miedo de no volver a ver a mi familia nunca más, pero rezaba todos los días, creyendo que la verdad prevalecería». Cuando el doctor Díaz le preguntó cómo se sentía ahora con respecto a Patricia, doña Eloísa respondió con una honestidad que sorprendió a todos. «Siento pena, pena de alguien que tenía tanto, una familia, una vida cómoda, y eligió el camino de la codicia y la crueldad. No siento rabia, siento tristeza por todo lo que se ha perdido». La sala quedó en silencio absoluto. Incluso Patricia levantó la vista brevemente, encontrándose con la mirada de doña Eloísa. Por un instante, algo pasó entre ellas, algo indefinible. Luego Patricia bajó la vista de nuevo. Isabel también fue llamada a declarar. Era la parte más difícil para ella, testificar contra su propia madre, pero cuando el juez le preguntó si estaba preparada, asintió con determinación. «Sí, señoría, necesito hacer esto». Isabel relató cómo sintió la creciente distancia entre ella y su abuela, cómo las visitas se fueron haciendo más raras, cómo su madre siempre tenía una explicación convincente para todo. «Yo quería a mi madre, todavía la quiero, pero lo que hizo estuvo mal, y mi abuela merece justicia». Cuando fue el turno de la defensa de presentar su caso, el doctor Costa llamó a Patricia a declarar. Caminó hasta el estrado, juró decir la verdad y se sentó. Su expresión era controlada, pero había una tensión visible en sus hombros. El doctor Costa hizo preguntas cuidadosas, intentando humanizarla, mostrarla como una mujer que cometió errores, pero que no era un monstruo. Patricia respondió en voz baja, admitiendo que tomó decisiones equivocadas, pero insistiendo en que nunca quiso hacer daño a nadie. «Estaba preocupada por el futuro de la familia», dijo Patricia. «Eloísa se estaba volviendo más frágil y pensé que estaba haciendo lo correcto al tomar el control de sus finanzas». El fiscal, el doctor Díaz, contrainterrogó con precisión quirúrgica. «Señora Castillo, usted afirma que estaba preocupada por el futuro de la familia, pero
¿Cómo explica las transferencias de millones de euros a cuentas a su propio nombre? ¿Cómo explica los informes médicos falsificados? ¿Cómo explica mantener a su suegra sedada y aislada en una clínica clandestina? Patricia vaciló, intentando encontrar las palabras. Yo cometí errores, pero nunca quise... ¿Nunca quiso qué? ¿Robar? ¿Manipular? ¿Secuestrar? Porque eso es exactamente lo que usted hizo, ¿no es así? Patricia no respondió. Sus manos temblaban, y por primera vez pareció quebrarse. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no emitió ningún sonido. El juicio duró 3 días completos. Cada testigo, cada prueba, cada argumento fue presentado, debatido y analizado. Al final, el fiscal hizo sus alegatos finales, apelando al sentido de justicia del jurado. «Señoras y señores del jurado», dijo el doctor Díaz, su voz resonando en la sala, «han escuchado los testimonios, han visto las pruebas. Este no es un caso de error de juicio o de intenciones malinterpretadas. Este es un caso de fraude deliberado, de abuso de una persona vulnerable y de un intento sistemático de silenciar a quienes intentaron ayudar». Patricia Castillo sabía exactamente lo que estaba haciendo y debe ser responsabilizada. El jurado se retiró a deliberar. Eduardo, doña Eloísa, Isabel y Marlene esperaron en una sala contigua, el silencio entre ellos pesado de ansiedad y expectación. Pasaron las horas. Eduardo sostenía la mano de su hija. Marlene rezaba en voz baja. Doña Eloísa miraba por la ventana, observando la ciudad fuera. Finalmente, el jurado regresó. El juez pidió que todos se pusieran de pie. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con gafas, se levantó. Sí, señoría. ¿Cuál es el veredicto? En los cargos de fraude, falsificación de documentos, secuestro y apropiación indebida. Consideramos a la acusada, Patricia Silva Castillo, culpable. Hubo una explosión de murmullos y reacciones en la sala. Eduardo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Isabel comenzó a llorar abrazando a su padre. Doña Eloísa permaneció serena, asintiendo levemente. Marlene juntó las manos, agradeciendo en silencio. El juez golpeó el mazo, restaurando el orden. Patricia Silva Castillo ha sido declarada culpable de múltiples delitos graves. La sentencia se dictará la próxima semana, pero debo informarle de que se enfrentará a una pena de prisión significativa, además de la obligación de restituir todos los fondos desviados. Patricia se quedó de pie, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Fue escoltada fuera de la sala y por primera vez miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. No hubo palabras, solo una mirada cargada de arrepentimiento, dolor y pérdida. Luego se fue desapareciendo por los pasillos del tribunal. Una semana después se dictó la sentencia: 12 años de prisión sin posibilidad de recurso en libertad y la obligación de devolver todos los fondos desviados, incluyendo intereses y corrección monetaria. Sus cómplices también fueron condenados. El dueño de Mionoseam, la clínica clandestina, recibió 8 años. El médico que falsificó los informes recibió 5, y el responsable de la funeraria recibió 3. El impacto del caso fue más allá de la justicia individual. En los meses siguientes, otras clínicas clandestinas fueron investigadas y cerradas. Se aprobaron nuevas leyes de protección a los ancianos, incluyendo una fiscalización más rigurosa de los poderes notariales y el control financiero. Las organizaciones de apoyo a los trabajadores del hogar ganaron más visibilidad y recursos. Marlene se convirtió en una defensora activa de los derechos de los trabajadores del hogar y de la protección de los ancianos. Fue invitada a dar charlas en universidades, a participar en programas de televisión e incluso a escribir un libro contando su historia. Su valentía inspiró a miles de personas a denunciar abusos y a valorar a aquellos que trabajan entre bastidores en los hogares españoles. Eduardo, con el apoyo de su madre, creó la Fundación Eloísa Almeida, dedicada a la protección de los ancianos y al apoyo de los trabajadores del hogar.
La fundación ofrecía asistencia jurídica gratuita, programas educativos y campañas de concienciación. Invirtió una parte significativa de su patrimonio personal en la causa, sintiendo que era su forma de retribuir y de garantizar que el sufrimiento de su madre no hubiera sido en vano. Isabel, profundamente impactada por todo lo que vivió, decidió cambiar sus planes de vida. Renunció a la idea de estudiar moda y optó por estudiar Derecho, con especialización en derechos de los ancianos y de las minorías. «Quiero ser la voz de aquellos que no pueden defenderse solos», le dijo a su padre. «Quiero marcar la diferencia, como lo hizo Marlene». Doña Eloísa volvió a su casa de La Moraleja, ahora reformada y libre de los malos recuerdos. Eduardo e Isabel la visitaban con frecuencia, y Marlene continuó trabajando para ella, pero ahora como una amiga querida, parte de la familia. Las tardes se llenaban de conversaciones, tés, recuerdos felices que poco a poco sustituían las dolorosas marcas del pasado. Un año después del juicio, la Fundación organizó un gran evento de recaudación de fondos en el Teatro Real de Madrid. Políticos, empresarios, activistas y gente común se reunieron para apoyar la causa. Marlene fue invitada a dar el discurso de apertura. Subió al escenario con un elegante vestido elegido por Isabel y miró al público abarrotado. Su voz, inicialmente nerviosa, se fue volviendo firme y poderosa. «Hace un año yo era solo una trabajadora del hogar invisible, alguien que cuidaba de una casa, de una familia, sin que nadie realmente me viera. Pero cuando vi una injusticia sucediendo ante mis ojos, no pude quedarme callada. Y hoy estoy aquí, no como una heroína, sino como prueba de que una sola voz puede marcar la diferencia, de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo correcto a pesar del miedo». El público aplaudió de pie. Marlene continuó hablando sobre la importancia de proteger a los vulnerables, de valorar a quienes trabajan en la sombra, de crear una sociedad más justa y compasiva. Eduardo, sentado en la primera fila, junto a doña Eloísa e Isabel, sintió una oleada de gratitud y emoción. Pensó en cómo había cambiado su vida, en cómo casi pierde a su madre, en cómo casi deja que la codicia y la manipulación destruyeran a su familia. Pero también pensó en cómo encontró la fuerza, en cómo personas como Marlene demostraron que todavía había bondad en el mundo. Doña Eloísa tomó la mano de su hijo y susurró: «Estoy orgullosa de ti, Eduardo. Estoy orgullosa de todos nosotros». Isabel al otro lado miraba a Marlene en el escenario con admiración. Sabía que aquella mujer fuerte y valiente había cambiado su vida para siempre, y se prometió a sí misma que honraría ese legado, que lucharía por las causas justas, que nunca se quedaría callada ante la injusticia. En los años siguientes, la Fundación Eloísa Almeida creció, ayudando a miles de familias, salvando a innumerables ancianos de situaciones de abuso, ofreciendo apoyo legal y emocional a los trabajadores del hogar. El nombre de doña Eloísa se convirtió en sinónimo de resistencia y dignidad. El nombre de Marlene se convirtió en sinónimo de valentía e integridad. Y la historia que comenzó con un funeral falso, con un ataúd vacío y un grito de denuncia en una capilla silenciosa, se transformó en un movimiento de esperanza, justicia y transformación social. Eduardo, doña Eloísa, Isabel y Marlene continuaron sus vidas, cada uno llevando las cicatrices de lo que vivieron, pero también la fuerza de lo que superaron. Aprendieron que la familia no es solo sangre, sino elección. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y que, la verdad por muy dolorosa que sea, siempre prevalece al final. Madrid, con sus millones de habitantes, continuó su ritmo frenético, pero en un pequeño rincón de esa inmensa ciudad, 4 personas demostraron que el amor, la justicia y la dignidad todavía eran posibles, y que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando para brillar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Eloísa, Eduardo, Isabel y Marlene haya tocado profundamente su corazón.
Si te has emocionado con este viaje de valentía, justicia y redención, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, historias que nos hacen reflexionar sobre los valores, la familia y la importancia de hacer lo correcto. Te esperamos en el próximo episodio, porque siempre hay más historias que necesitan ser contadas, más voces que necesitan ser escuchadas. Hasta pronto.